Muy buenos días nuevamente. Bienvenidos de regreso a la Feria Perú Conciencia, la Feria Científica del Perú, el principal evento de divulgación científica organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el Perú. La charla de divulgación que vamos a tener a continuación se denomina ¿Cómo el sonido afecta a nuestros alimentos? Y va a estar a cargo del doctor Alberto Miano. La charla, desde su mismo título, suena muy interesante y sobre todo nos va a permitir conocer esta relación, por ejemplo, que existe entre los sonidos. Vamos a ver si los naturales y también los que son producidos artificialmente y la comida, ¿no? Antes de dejarle la palabra al doctor Miano, vamos a leer brevemente un resumen de lo más significativo de la formación académica de Alberto. Él es ingeniero agroindustrial con maestría y doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, con estudios de posgrado en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Actualmente es docente investigador en la Universidad Privada del Norte, con más de 30 artículos científicos publicados en revistas indizadas en Scopus, además revisor de artículos en varias revistas internacionales del área de Ingeniería y Tecnología de Alimentos. Actualmente ocupa el cargo de director del Centro de Investigación Avanzada en Agroingeniería de la UPN. Realiza además investigación básica y aplicada en los temas de aplicación de tecnologías emergentes en el procesamiento de alimentos. Y justamente sobre este tema, seguramente es que va a basarse la presentación del doctor Alberto Miano. Le damos la bienvenida. Alberto, un gusto tenerte aquí con nosotros y tienes un aproximado de 20 a 25 minutos para la presentación de tu charla. Muchas gracias. Listo, muchas gracias por la presentación. Estoy muy agradecido de participar en este evento y compartir con ustedes algunos de los conocimientos que nosotros generamos en nuestras investigaciones desde que estudié la maestría y que tiene mucha relación con el tema que estoy proponiendo, que es cómo afecta el sonido a los alimentos. Bueno, voy a compartir con ustedes aquí mi presentación y esperar unos minutos que cargue la diapositiva. Perfecto, sí se ve en pantalla. Listo, muchas gracias por la confirmación. Bueno, el tema es, como había indicado, es cómo el sonido afecta a nuestros alimentos. En sí, el sonido es un fenómeno que se encuentra en nuestra naturaleza, se genera de forma natural o también de forma artificial y ha tenido muchas aplicaciones en nuestras vidas en toda la historia, ¿no? Los animales lo usan para comunicarse, para poder localizarse, nosotros lo usamos en entretenimiento o para avisar si hay algún evento, ¿no? Por ejemplo, un sismo, ¿no? Tenemos las alarmas, ¿no? El sonido siempre está presente en nuestras vidas. Y tanto así que dependiendo de cómo lo generemos, nosotros podemos usar este sonido para mejorar la calidad de los alimentos o usarlo para producir alimentos de mayor calidad y menores costos, por ejemplo, ¿no? Pero en sí, ¿qué es el sonido y cómo podemos generar nosotros un sonido que podamos utilizarlo con nuestros alimentos? Bueno, básicamente el sonido es una onda mecánica longitudinal. ¿Esto qué quiere decir? Es una onda formada por vibraciones. Por ejemplo, acá podemos ver en esta imagen que una vibración lo que causa es que las partículas que se encuentran en un medio, por ejemplo, en el aire o en el agua, se muevan de forma como una onda que se transmite. Esa onda llega a nuestros oídos y nuestro cerebro lo interpreta como un sonido, ¿no? Hay varios tipos de sonido que el cerebro puede interpretar. Por eso que se llama es onda longitudinal, porque tiene esta forma de traslación, en forma longitudinal, de ahí viene su nombre. Otra característica importante del sonido es que necesita un medio para propagarse. Quiere decir que en el vacío no se puede propagar, ¿no? A veces, por ejemplo, en el espacio donde se considera vacío, condiciones de vacío, no se puede escuchar algún sonido específico, ¿no? A veces muestran películas de ciencia ficción donde naves se disparan y hay sonidos. Bueno, eso no es cierto, ¿no? Solamente para darle un poco más de entretenimiento a la película.
Pero en el caso dentro de la Tierra, donde tenemos medios fluidos como el aire y el agua, el sonido se puede propagar y nosotros podemos recepcionar el sonido y interpretarlo. Entonces, este sonido que se transmite como una onda, lo que causa es que las partículas del aire o del agua o del medio que se transfiere se compriman y se expandan de forma periódica, ¿no? Formando una onda. Va a haber zonas en el aire donde las partículas se van a juntar y se va a sentir como una presión grande ahí porque van a haber tantas partículas que están presionando esa zona, aumentando la presión local en ese punto. Y va a haber zonas donde esas partículas se van a separar y va a disminuir esa presión de forma de una onda, generando una onda de presión. Por eso que el sonido también es considerando una onda de presión. Acá podemos ver la onda que puede formar. Hay puntos donde va a haber una presión alta y puntos donde va a haber una presión baja. Y nuestro oído tiene la capacidad de sentir esas variaciones de presión, ¿no? Tenemos los huesos, los huesecillos que tenemos dentro del oído medio donde pueden transmitir esa vibración de presión y nosotros interpretar. El sonido se clasifica de varias formas, pero una forma más interesante es por sus frecuencias. ¿Qué quiere decir cuando yo hablo de frecuencias? Como hemos visto, la onda de presión, esta onda puede tener varios tipos de frecuencia y de acuerdo a la frecuencia nosotros vamos a sentir un tipo de sonido. Se consideran ondas de sonido de baja frecuencia cuando estas ondas, la cantidad de ondas que pasa por un determinado tiempo es pequeña, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que pasan una, dos, tres ondas por un segundo, ¿no? Que son de baja frecuencia. Por otro lado, tenemos ondas de altísima frecuencia, que quiere decir que muchas de estas onditas pasan en un determinado tiempo. Pueden pasar miles de ondas en un segundo. Tenemos sonidos de alta frecuencia. Y es así como nosotros a veces detectamos diferentes ondas y a veces sentimos un sonido grave, un sonido agudo, ¿no? Normalmente el sonido grave es una onda de baja frecuencia y un sonido muy agudo es onda de altísima frecuencia. Entonces, con esta consideración, el sonido se clasifica en tres. La unidad, bueno, ¿cómo se mide la frecuencia? Se mide en una unidad que se denomina Hertz, ¿no? Nosotros sabemos que hay muchas magnitudes que nosotros podemos medir en la naturaleza, por ejemplo, la masa medimos con gramos, la temperatura medimos con grados centígrados, la distancia en metros. De esta manera, la frecuencia de una onda se mide en una unidad que se denomina Hertz. Y el sonido se puede clasificar en infrasonido, en sonido y en ultrasonido, dependiendo del nivel de frecuencias. Si la frecuencia está entre 20 Hz, que quiere decir que pasan 20 ondas por segundo, hasta 20 kHz, que quiere decir 20.000 ondas por segundo, eso se considera un sonido, propiamente dicho, ¿no? Con su nombre de sonido. Ese punto es donde, esa zona es donde nosotros podemos oír. El oído humano tiene la capacidad de interpretar los sonidos entre 20 y 20 kHz, ¿no? Mientras más cercano a 20 Hz tenemos sonidos graves y mientras más cercanos a 20 kHz los sonidos son más agudos, ¿no? Es toda la zona que podemos nosotros detectar. Luego tenemos los infrasonidos y hay algunos ejemplos como pueden ser los sismos, ¿no? Los sismos cuando generan movimientos telúricos, generan ondas que se pueden traducir en sonidos de bajísima frecuencia, considerados infrasonidos. Nosotros no podemos detectar, hay ciertos seres vivos que sí, y podríamos saber, por ejemplo, el sonido llega antes que el movimiento y saber antes si el sismo se está acercando, por ejemplo, ¿no? Ese es el sonido que a veces uno siente un pequeño sonido en un sismo, son sonidos que se generan más o menos en esta zona. Nosotros sentimos los que se pueden oír, mientras que los otros no podemos detectar. Y tenemos por el otro extremo los ultrasonidos. Los ultrasonidos que son mayores a 20 kHz, que también algunos seres vivos de forma natural los generan, especialmente para lo que se denomina la ecolocalización, como en murciélagos y delfines. Generan este sonido para poder ubicar a sus presas o ubicar obstáculos a la hora que ellos se están movilizando. Y vamos a concentrarnos más en un sonido específico, que es el ultrasonido, 20 kHz.
hacia adelante. Y ese es el sonido especial que que tiene muchas aplicaciones, ¿no? El sonido en sí tiene aplicaciones varias, como es más que todo el entretenimiento, en la música y en las alarmas y en otro tipo de usos, ¿no? El sonido que podemos oír. Pero los sonidos que no podemos oír, nosotros los podemos generar de forma artificial y usarlos para beneficio de la humanidad. Ya comenté que en la naturaleza ya se aplica, ¿no? Para la ecolocalización. Por ejemplo, el murciélago emite ultrasonidos y el eco, que es el rebote del sonido que el murciélago puede detectar, le ayuda a identificar en dónde se encuentran su alimento, sus presas. Asimismo, los delfines. Y esta tecnología se comenzó a usar en los años de 1900 para lo que es el sonar, ¿no? Por ejemplo, algunos barcos emiten estos sonidos, ultrasonidos, para poder detectar, por ejemplo, banco de peces que se encuentran debajo, o en las guerras se usaba mucho para detectar dónde hay una bomba, ¿no? Es más o menos el mismo fundamento que usan los seres vivos. Y después hemos comenzado a usar el ultrasonido también para actividades médicas, como por ejemplo en las ecografías. Nosotros podemos, por ejemplo, ver cómo se encuentra el bebé dentro de la barriga de la madre, del útero, sin tener que hacer, sin tener que hacer daño, ¿no? A la madre, solamente emitiendo este ultrasonido, el eco que nosotros recibimos podemos identificar qué hay dentro, ¿no? Igual, por ejemplo, se puede ver los latidos del corazón. Basta con usando este tipo de tecnologías. En sí, el ultrasonido también se subclasifica de acuerdo a sus frecuencias, ¿no? Y tenemos que saber qué frecuencias de ultrasonidos se están generando para saber en qué podemos aplicar. Como son mayores de 20 kilohertz, hay un límite que son los 2 megahertz. ¿Qué significa mega? Significa 1.000.000. O sea, quiere decir que hay 2 millones de ondas que pasan en un segundo. Imaginen cuántas ondas están pasando. Esa es una frecuencia muy alta, que es un ultrasonido. A partir de esta frecuencia, para arriba, el ultrasonido es usado para diagnóstico. ¿Qué es diagnóstico? Lo que usan mucho en la medicina, ¿no? Diagnosticar alguna enfermedad, ver cómo se encuentra el bebé, o análisis no destructivos se llaman estos, ¿no? No causan ningún daño. Esta radiación no genera ningún tipo de daño a los tejidos, a las células. Y por otro lado, tenemos un ultrasonido que es de bajas frecuencias, que es entre 20 kilohertz y 2 megahertz, que se usa para el procesamiento. Este tipo de ultrasonido sí genera cambios, entonces no se puede aplicar, por ejemplo, para usar en la medicina para un diagnóstico, ¿no? Entonces, este tipo, por ejemplo, tiene altísimas potencias y puede causar variaciones, por ejemplo, en un líquido, ¿no? Acá vemos una foto donde este tubo que se encuentra acá está generando el ultrasonido de esta frecuencia y agita el agua de esta forma. O sea, para que vean la energía que tiene este tipo de ultrasonido, llega a generar agitación. Entonces, este tipo se usa en otras aplicaciones y es lo que nosotros usamos en nuestros alimentos para generar alimentos con mejor calidad. Y les voy a mostrar. Ahora la pregunta es, ¿pero cómo este ultrasonido puede generar eso, no? Nosotros cuando hablamos, nosotros no agitamos el agua con nuestra voz, con el sonido. Y eso depende mucho de la frecuencia, como hemos visto. Nuestro sonido normal que generamos no tiene la frecuencia suficiente y tampoco tiene la energía suficiente para generar cambios. En cambio, el ultrasonido sí, ya que genera un fenómeno que se denomina cavitación acústica. Acuérdense de este término, que es el principal, la causa por el cual nosotros usamos el ultrasonido para modificar, mejorar nuestros alimentos. Rápidamente les explico en qué consiste, ¿no? Habíamos visto anteriormente que el sonido es una onda de presión que genera alta presión en ciertos puntos y baja presión en ciertos puntos, ¿no? Esto es a nivel muy microscópico en el aire o en el agua. Cuando la presión baja en un punto, causa que, por ejemplo, el vapor de agua o el agua por donde pase, causa que se formen burbujas dentro del medio. Y estas burbujitas que se van formando van creciendo conforme va pasando el ultrasonido.
llega un momento en que la burbuja crece tanto que ya no soporta más su crecimiento y éstas implosionan, que es similar a una explosión, solo que es como si fuera hacia adentro, no hacia afuera. ¿Y qué genera esto? Genera que en ese punto haya una alta presión, una alta temperatura. Son puntos muy microscópicos, ¿no? Que suceden. No es que va a suceder así como una bomba visual, ¿no? Son puntos muy pequeños que pasan en el fluido. ¿Y eso genera qué? Genera daños, por ejemplo, ¿no? Si nosotros nos ponemos ultrasonido de este tipo de potencias y frecuencias en en nuestro cuerpo, por ejemplo, nos puede hacer daño, porque esta energía puede modificar nuestras células, romperlas, y no es conveniente por eso usarlo para este tipo por ejemplo, en la medicina, ¿no? Pero se podría usar en alimentos. Aquí yo les pongo un video mostrando cómo una lámina de aluminio dentro del ultrasonido se va erosionando por la cavitación acústica. Es como para que vean de forma más visual cómo esta cavitación va generando esa erosión, ¿no? Miren, si eso puede hacer a una lámina de aluminio, es como si la estuviera comiendo, ¿no? Van creciendo los agujeros. Es lo mismo que sucede en el medio donde nosotros lo vamos a emplear. Ahora, ¿dónde es útil, no? Podríamos pensar, pero ¿por qué vamos a estar haciendo daño a a las células con este ultrasonido? ¿Para qué nos va a servir? Más bien vamos a tener un alimento dañado. Pues trae muchas ventajas. Y una de ellas, por ejemplo, es la eliminación de microorganismos. Los microorganismos, como las bacterias, por ejemplo, son dañinas en nuestros alimentos y nos pueden causar daño si es que nosotros las consumimos, ¿no? Entonces, muchas formas de eliminar es haciendo lavado a nuestros alimentos, pero a veces el lavado es insuficiente y tenemos que eliminar esos microorganismos. O, por ejemplo, los productos que uno consume embotellados, enlatados, no deben contener ningún tipo de microorganismo para que no nos hagan daño. Entonces, hay varias formas de eliminar, pero el ultrasonido podría ser una alternativa para eliminar estos microorganismos. Y acá podemos ver en la imagen, por ejemplo, en esta imagen A, estas de acá son células de una bacteria que se llama Escherichia coli, que está viéndose con un microscopio electrónico. Acá están completamente vivas, íntegras, como son en verdad las bacterias. Y aquí se ven las mismas bacterias que han pasado por ultrasonido, 30 minutos de ultrasonido. Y podemos ver cómo estas células han cambiado, algunas se han roto. O sea, quiere decir que muchas bacterias han muerto y ya no van a tener esa función dañina en nuestros alimentos. Por eso esa es una aplicación la primera de las aplicaciones que se dio a esta tecnología. Podemos tener alimentos más seguros aplicándole el ultrasonido. Aquí les voy a mostrar otro ejemplo de qué sucede con las células. Dentro de, por ejemplo, estas son de un trabajo con melón. Yo estoy mostrando aquí las células vistas por el microscopio y aquí abajo hago un esquema, ¿no? Para que vean la célula, ¿no? Está conformada por su pared celular, por su membrana celular y hay espacios entre las células, ¿no? Lo que está acá lo estoy esquematizando. Cuando nosotros aplicamos ultrasonido, lo que genera la cavitación acústica, la principal causa, miren lo que sucede a las células. Podemos ver aquí que están completamente esféricas y aquí podemos ver que las células se han ido rompiendo. La membrana se rompe y libera todo su contenido, ¿no? Y acá está el esquema para que lo vean esquemáticamente mejor cómo es el proceso, ¿no? Y aquí pudimos estudiar eso, cómo cómo el ultrasonido daña las células. Está bien que sea usado para bacterias porque las eliminamos, pero la pregunta es, si lo vamos a usar en un alimento, esto puede romper mi alimento y de repente generar desventajas. Y eso es cierto, ¿no? Podemos, por ejemplo, en el melón, nosotros observamos que si aplicamos ultrasonido, la textura cambia totalmente. A muchos nos gusta una fruta, por ejemplo, que sea crocante, que se note que esté fresca, ¿no? Y al aplicar el ultrasonido podemos causar que esa fruta o esa verdura se ponga un poquito más suave y ya no sea muy atrayente para un consumidor. Entonces, tiene también sus desventajas, pero hay que también saber en qué lo vamos a aplicar. Y cuando nosotros queremos romper células,
al propósito es para otras funciones, como por ejemplo extraer algo, ¿no? A veces nosotros queremos extraer algo del alimento que nos haga bien y es una buena alternativa usar el ultrasonido. Entonces hay que ver bien en qué usar y en qué no usar esta tecnología. Pero aquí les estoy mostrando qué causa esa cavitación acústica. Aquí muestro una ventaja de por qué deberíamos romper las células. Cuando ustedes van a comprar al supermercado, por ejemplo, un jugo en botella, o cuando ustedes mismos preparan en su casa, por ejemplo, un jugo de papaya, un jugo de piña, siempre hay ese problema de que ustedes lo colocan en su jarra y con el tiempo sedimenta, ¿no? O sea, se separa en dos fases. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí lo hemos colocado no en una jarra, sino en un recipiente de laboratorio, en una probeta, y vemos que se separa, ¿no? El jugo. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Moverlo, traer nuestra cuchara, agitar para que podamos servir el jugo de forma homogénea. Pero esto compran, ¿no? Yo veo que se separa, después tengo que estar agitando para consumirlo. Hay formas con las que se puede mejorar esto, que es usando algunos químicos, pero en la actualidad no es bueno estar adicionando algunos químicos a nuestros alimentos, ¿no? Entonces, una forma de evitar la adición de estos químicos es aplicando ultrasonido. El ultrasonido no es nada químico, lo único que va a hacer es que las células que son muy grandes, aquí estamos viendo un esquema de las células que se encuentran aquí. Cuando las células están enteras, estas pesan mucho y caen, por eso es que se sedimenta el jugo. Pero si nosotros aplicamos ultrasonido, la célula se va a ir rompiendo conforme va pasando el tiempo hasta que se destruye completamente, ¿no? Y eso es bueno también porque libera todos sus nutrientes al jugo y además de que ya no sedimentarían, ¿no? Este es un estudio donde podemos ver que aplicando unos 9 minutos con ultrasonido a un jugo, en este caso es jugo de durazno, el jugo ya no se va a sedimentar, ¿no? Vamos a tener un jugo estable físicamente, eso es lo que se llama, sin aplicar ningún tipo de químico. Alberto, te pediría por favor cerrar en 3 minutos. Ya, listo. Gracias. Aquí vemos un video rápidamente de cómo podemos generar, por ejemplo, una mezcla de aceite con agua, ¿no? Aplicando ultrasonido. Pueden ver que el ultrasonido también puede ser empleado para esta situación. Sabemos que para mezclar aceite y agua es difícil, por ejemplo, para hacer una mayonesa, y el ultrasonido también tiene esa utilidad. Acá muestro otras utilidades comunes, como por ejemplo en la hidratación de frijoles o granos, ¿no? Es algo común que nosotros hidratemos nuestros frijoles antes de cocinarlos, pero esto demora mucho. Pero si aplicamos ultrasonido podemos reducir hasta 5 horas, por ejemplo, este proceso. Otra utilidad que se dio es para desamargar el chocho o tarwi, ¿no? Que es un grano andino que tiene muchos amargor y que por una serie de lavados con agua nosotros eliminamos ese amargo para poder consumirlo. Pero si es que aplicamos ultrasonido durante el lavado, podemos reducir más ese alcaloide y tener un producto más rápido, a menor costo. Otra aplicación que también le hemos estado dando el ultrasonido es para deshidratar alimentos, ¿no? Podemos obtener alimentos deshidratados a bajas temperaturas que mantengan sus nutrientes como snacks, ¿no? Imagínense, estas son snacks de manzanas secas, que es bueno para consumir. Aplicando ultrasonido podemos secarlas mucho más rápido. Y nosotros, para comentarles finalmente, trabajamos bastante con esta tecnología en alimentos y aún estamos con la necesidad de generar nuevos conocimientos al respecto para optimizar aún más el proceso, ¿no? Tenemos nosotros un proyecto que trabajamos con DECID, que buscamos usar el ultrasonido para mejorar el secado de alimentos. Y esto nos va a ayudar a reducir los costos, el uso energético y tener, por ejemplo, arándanos deshidratados con mayor vida útil, con alta rentabilidad y mejorar los nutrientes, ¿no? Entonces, en sí es la aplicación que tiene el ultrasonido, un tipo de sonido en sí, en nuestros alimentos. Entonces, como pueden ver, en sí el sonido puede ser usado en nuestros alimentos. Nosotros lo usamos, pero hay que tener en cuenta que es un tipo específico de sonido y no cualquier sonido se puede usar y nos trae muchas ventajas en la producción de nuevos alimentos nutritivos
y eso es lo que estamos trabajando nosotros también en la universidad en nuestros proyectos de investigación. Muy agradecido por su tiempo y si tienen alguna consulta me la hacen llegar, ahí les doy mi correo por si es que quieren escribirme, ¿no? También. Gracias. Gracias, Alberto. De verdad que el tema se veía interesante antes de tu presentación y ahora que te hemos escuchado, creo que los ámbitos de aplicación de las investigaciones que vienen realizando es muy amplio, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la alimentación. Las últimas diapositivas en particular se adelantó un poco a algunas curiosidades que tenía, ¿no? Particularmente el tema de los snacks, que era algo que ya pertenecía más o menos a algún conocimiento mío previo. Así que te agradecemos mucho, Alberto, por tu presentación y obviamente, como bien lo has dicho tú, a las personas que estén interesadas en realizar alguna consulta, saber más sobre el trabajo que viene realizando, inclusive gracias a fondos del Fondesit, ¿no? A fondos del Estado peruano, ¿no? Del Concitec en este caso, son bienvenidos. Antes de despedirnos del público asistente a esta charla virtual de divulgación, recordarles que a continuación tendremos una nueva charla, en este caso a cargo del doctor José Yanacone de la Universidad Científica del Sur, denominada Microplásticos, el caballo de Troya ambiental. Entonces, seguimos tocando temas de mucho interés y sobre todo áreas de investigación que tienen todavía mucho por dar a la búsqueda de soluciones alternativas para el país. Entonces, gracias Alberto por tu presencia, gracias al público que nos ha acompañado y hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.